Bueno, y vamos a dar un cierre muy especial a esta serie, a este especial, permítame la redundancia, por Semana Santa, que además se llama Protagonistas y Testigos del Crucificado. En esta serie se ha querido dar un enfoque, un matiz diferente sin quitarle el protagonismo, el centro y el sentido de la Semana Santa, que es Jesús. No olvidemos que nuestra fe es cristocéntrica, pero en ella tiene que haber un espacio igual para la adoración plena y absoluta a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta serie hemos hecho un recorrido por personajes atípicos que siempre aparecen en las lecturas, pero así de asomaditos. Más hemos querido, quizás desde la imaginación eh, y desde la reflexión de lo que pueden inspirarnos, estas presencias, darles un renombre, una importancia un poquito mayor, porque además la tienen. En la Biblia ningún nombre, ningún dato está allí de relleno. Todas las personas que estuvieron por algo desde la providencia de Dios. Así fuimos recorriendo con José de Arimatea, Malco, que de hecho lo recordamos hoy en la Pasión de San Juan, aparece Malco, aparece Simón de Cirene, ayer hablamos de San Longino, y el día de hoy viernes, que además en este momento que hago esta grabación, estamos en el momento en que Cristo muere. Estamos en ese momento sombrío de un Cristo muerto, pero que además dentro de su muerte y que en el contexto histórico, en el tiempo en que esto ocurre, pues tuvo que haber sido de mucho dolor, de mucha confusión, de mucho miedo para los apóstoles. Posiblemente se sintieron defraudados, confundidos, desesperanzados. Yo les voy a poner un ejemplo quizás muy tonto, que no se compara con lo que estamos diciendo, pero creo que sí explica mucho el tema de la esperanza y la desesperanza. Hay dos cosas que me vienen a la mente, ¿no? La primera, los procesos electorales que ha vivido Venezuela en su momento con diferentes candidatos, eh, los que no comulgamos con el sistema que nos gobierna, desde que estaba el fallecido Hugo Chávez, a cualquier persona, y no quiero dar un contexto político, pero siempre hubo diferentes candidatos. Yo me acuerdo que había elecciones donde uno hasta madrugaba esperando, en la madrugada esperando los resultados con aquella emoción de que iba a pasar un cambio en el país y al final no ocurría, y eso generaba una tristeza, una rabia, no quería saber nada de la política. Bueno, esa misma sensación es lo que ocurre, pero en mayor grado con este duelo que la iglesia recuerda de un Cristo que desaparece hasta de los sagrarios. O sea, no está en los sagrarios, las iglesias están sin la presencia eucarística. Digamos que los demonios están en esta noche no sé si decir de fiesta, porque en realidad también fueron derrotados, pero andan a sus anchas, porque lo sagrado como que desaparece de la iglesia, que es principalmente la presencia de Cristo. Y lo segundo, que también quería poner como ejemplo lo que pasó recientemente en el Clásico Mundial de Béisbol y también en la Serie del Caribe, que pareciera que Venezuela tenía todo para ganar y al final no ganamos. Entonces tenemos ese sinsabor, decir es que en realidad nunca ganamos nada. Eso explica lo que puede derivar de una desesperanza. Cristo nos enseña sobre todo a ser pacientes, porque la muerte era necesaria, lo que era totalmente innovador. Morir no era innovador para Cristo, para la sociedad que acompañaba a Cristo, porque todos moríamos. Lo innovador con Cristo es la resurrección. Y es en esta crucifixión que además me encanta haber dejado a Dimas de último, porque en esta crucifixión aparecen dos ladrones, dos. Y esos dos ladrones nos pueden a nosotros hacer un reflejo de nuestras posturas, nuestras posiciones, cómo podemos reaccionar o cómo estamos invitados a reaccionar ante una situación de cruz. Es muy diferente cuando alguien te dice, carga tu cruz y sígueme. O bueno, todo cristiano debe llevar su cruz, porque esa pareciera como algo externo que bueno, que si llega debemos estar preparados. Pero Dimas y el otro ladrón cuyo nombre no aparece, no sé si hay registro, de repente no lo dudo que lo haya,
pero no lo tengo ahorita en mi mente a la mano. Pero estos dos ladrones representan dos actitudes ante una realidad de una cruz ya presente. La cruz ya está. Y a su vez vemos lo que al cristiano le enseñan, que la cruz nosotros, cuando la llevamos con Dios y para Dios. Por lo tanto, esa imagen de Cristo en el medio de estos dos ladrones es fundamental, porque estoy crucificado, pero volteo hacia mi derecha o hacia mi izquierda, dependiendo de mi ubicación, y veo al crucificado, que además se le cambió el sentido a la cruz. ¿Qué hace Dimas? Dimas primero está en silencio, o sea, él está allí porque se sabe, y además sabe que la otra persona, que no sabemos si era su hermano, su compañero de fechorías, como sea, pero eran unos bandidos. O sea, los romanos, perdón, no eran unos juristas que aplicaban la ley con benevolencia y con una equidad y objetividad ciega. No. Ellos eran unos bárbaros, unos bichos malos, diríamos por ahí. Pero también es verdad que ellos no crucificaban a cualquier persona. O sea, cualquiera no era crucificable. Y tanto es así que un delito como el que cometió Barrabás había matado a un soldado romano. Eso no es cualquier cosa. Fíjense que al final Pilatos lo deja que se vaya libre para crucificar a Cristo, para que se diera la crucifixión de Cristo. O sea, yo creo que en otros tiempos o en otras condiciones, Barrabás no era un negociable. Barrabás tenía que haber muerto porque Barrabás había matado a uno de sus soldados. Eso es un delito grave, eso era una rebelión contra el César. Pero bueno, lo cierto es que estos dos hombres están allí, se saben bandidos, se saben pecadores, y Dimas empieza a hablar a raíz o motivado a dar respuesta a lo que su compañero de fechorías empieza a decir a Jesús. Es decir, Dimas con su cruz nos enseña a hacer apologética o una defensa de la fe desde el sufrimiento. A ver si el Espíritu Santo me ayuda a explicar esto bien. ¿Cuántas veces a ti o a mí nos han dicho, o somos nosotros los que hemos dicho, que la iglesia es una pecadora, o que las riquezas del Vaticano, o que cualquier cosa que se nos ocurra en contra de la iglesia, que escuchamos o que decimos? O por ejemplo, cuando te pasa algo muy malo, cualquier cosa, mediana, pequeña, mediana o grande, te pasa algo malo, inmediatamente dices, bueno, pero si Dios estuviera contigo, no permitiría que esas cosas te pasaran. ¿Ok? Dimas nos enseña a defender a Dios a pesar de nuestra cruz. Y eso es muy, muy interesante desde el punto de vista teológico, porque Dimas no era un cristiano, no era discípulo de Cristo, ni mucho menos. Dimas tiene la bendita fortuna de ser crucificado con Cristo. Si Dimas lo hubiesen matado un día antes o un día después y no estuviera con Cristo en la misma situación, Dimas no hubiese probablemente alcanzado la santidad que alcanzó, que ya voy a explicar también por qué la alcanza. ¿Qué dice su amigo a Jesús? Le dice, bueno, si tú eres Jesús, sálvate y sálvanos. Así, sin mediar palabras. O sea, si de verdad tú eres el que dices que eres, o sea, que ellos sabían a quién estaban crucificando allí. Posiblemente Cristo, siendo Dios, por supuesto que lo sabe todo. Pero Cristo no tuvo en el contexto del juicio de Dimas ni del otro bandido. Por lo tanto, le ponen esos dos tipos al lado, y un ser humano normal, un tú o yo, que estuviésemos crucificados con esos dos, ni siquiera hubiésemos sabido quiénes eran. Pero estos dos sí sabían quién era Cristo. O sea, la muerte de Jesús no fue un evento anónimo, indiferente. Estaban matando a una persona realmente importante.
que pasó por la vida de muchas personas y en algo los movió, los tocó. ¿Qué responde Dimas a su compañero de fechorías? Al hombre con el que compartía momentos, delitos, lo que sea, pero era su compañero. Dimas pudo haber dicho: oye, de verdad, Jesús, cónchale, estamos aquí, tú no dices que eres el Mesías, pues sálvate y sálvanos. Dimas pudo haber dicho eso. Pero qué respuesta tan inteligente a este hombre. Primero le dice a su amigo: cállate, porque tú sabes que tú y yo merecemos esto. Pero este hombre no ha hecho nada malo. O sea, Dimas, que no estuvo en el Sanedrín, que no estuvo en ninguna parte, tuvo una unción del Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir un poco similar a la que tuvo Pedro cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro responde de último y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le dice Jesús: bendito sea Simón Bar-Joná, porque esto que tú has dicho no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Por lo tanto, a partir de hoy ya no te llamarás Simón, sino Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, por una revelación, por una inspiración. Dimas dice esta defensa a Jesús, pero además agrega algo mucho más inteligente. A la última persona que tú le vas a pedir algo en tu vida es la persona que está pasando por una situación de miseria peor que la tuya. O sea, tú no le vas a pedir comida a un indigente, o no le vas a pedir salud a una persona que está en un hospital en la misma condición que tú. O sea, revísame tú, cúrame tú, porque no. Se supone que Cristo estaba inclusive en condiciones físicas, como recuerda el profeta Isaías en ese capítulo 23, que por cierto también se lee un Viernes Santo. Un capítulo imperdible. Y yo siempre he creído que tiene que ser el prólogo de cualquier procesión o cualquier vía crucis viviente que se vaya a hacer, es leer al profeta Isaías. Él habla de que Cristo estaba tan desfigurado que ya ni siquiera parecía un ser humano, no parecía un hombre. Pero Dimas ve el rostro de Jesús y cree y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo, que además es una enseñanza muy bonita, la única vez que pronuncia la palabra paraíso en su boca es en la cruz. El paraíso que nos promete Cristo, de vida eterna, de felicidad eterna, de paz, de gloria, de alabanza al Padre, a toda la Trinidad Santa, es a través de la cruz. Y Cristo le dice a este hombre: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que Cristo no le dice: primero te perdono tus pecados, que son muchos, como lo hizo con muchos pecadores, la mujer adúltera, la mujer, aquella que le mojó los pies y se los secó con su cabello, con las lágrimas se los mojó, que algunos dicen que era María Magdalena. Cristo sabía que había muchos pecados, pero este hombre no le dice: primero te perdono tus pecados y luego arrepiéntete, pasas 3 años en el purgatorio. No. Cristo reconoció un proceso de conversión de este hombre tan profundo y a su vez un arrepentimiento tan genuino, y además el hecho de que supo reconocer al Mesías en su presentación más nefasta. Supo reconocer a Dios en su peor presentación, cosa que ni siquiera los apóstoles estaban allí, solamente Juan. Y yo digo que Juan estaba porque estaba acompañando a María. Capaz me equivoco, pero María es la que fortalece a Juan a estar allí, tanto así que luego Juan es el que se queda con María y empieza a vivir con él, ya luego de que Cristo fallece. Y fíjense que en el momento de la resurrección Cristo no se queda con nadie. O sea, él compartía con los apóstoles, aparecía, desaparecía, pero él no se hace responsable de su mamá, porque ya su mamá la había delegado, se la había regalado al mundo entero, a ti y a mí también nos regaló a su madre. Entonces, sabemos que Dimas está en el cielo, y es lo increíble. Nosotros no proclamamos a nadie santo. José Gregorio Hernández no es santo hasta que la iglesia lo proclame santo.
De hecho, fue siervo, ahorita es beato, pero la santidad todavía hay que esperar que sea proclamada por la iglesia. Pero Dimas es el, que me atrevería a decir, el único santo que está literalmente en el cielo, que tenemos la certeza que está en el cielo porque es el mismo Cristo el que lo proclama santo. Porque cuando Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, lo está proclamando santo en la cruz. Y Dimas es el primer santo proclamado desde la cruz. Por supuesto, después vendrán todos los santos por el martirio, lo que se llama el bautismo por el martirio, todos los que sufrieron, murieron, pero toda esa gente tuvo que morir. Murió por defender su fe. Pero Dimas, desde la cruz, recibió la santidad. Es la importancia de abrazar la cruz y mirar en ella a Cristo. Porque Cristo, no hay un ser humano, así haya padecido el cáncer que haya padecido, la enfermedad que haya padecido, el accidente que haya padecido. Yo me atrevería a decir, y con el contexto histórico, que no ha habido un ser humano que haya sufrido más que Jesús. Porque la brutalidad con la que trataron a nuestro Señor fue algo verdaderamente vergonzoso. Inclusive si a nosotros nos parece vergonzoso el holocausto nazi, que sin duda lo fue, pues esto es terriblemente más vergonzoso todavía. Porque además este era un hombre inocente, bueno, era Dios mismo, que se había hecho hombre para salvarnos y que recibió el desprecio, la traición, la burla y la humillación de quienes decían en su momento, un domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David. Así que aprendamos de Dimas cómo ver la santidad, cómo ver la presencia de Dios y sobre todo amar a Dios, aunque la versión que estemos conociendo de Él, como le pasó a Dimas, no sea la más atractiva. Aunque nos toque conocer al Dios del no, al Dios del silencio, al Dios del ya va, al Dios de esto te está pasando porque necesitas pasar por eso y no nos gusta. A ese Dios, esas versiones de Dios, así como Dimas conoció la peor versión de Cristo, desfigurado, maltratado, deshidratado, todo, sin nada, despojado de todo, y aún así se atreve a pedirle, es un acto de fe realmente enorme de este hombre. Por eso, a veces Dios prefiere que perdamos todo lo material para que allí, desde esa cruz dura, difícil, podamos encontrar la vida eterna, la santidad y el paraíso prometido. Feliz Semana Santa, y aunque no es todavía el momento, pero me anticipo a decirle a los escuchas que ya estamos próximos a recordar nuevamente unas felices y bendecidas Pascuas de Resurrección, porque Cristo ha muerto, pero va a resucitar y siempre va a resucitar. Y si hoy, mañana, pasado mañana tenemos la conversión tuya, mía o de un ser querido, hay una nueva resurrección porque Cristo nace en el corazón de un pecador. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.